hermanos, saludarlos y bueno, también reciba un abrazo fuerte a la distancia. Queremos que usted siga avanzando en su vida espiritual. No dejen de orar, no dejen de interceder y no dejemos tampoco de congregarnos. Fíjese que estaba considerando hace unos momentos el asunto de las primicias. Es un tema un tanto delicado, pero un tema que puede bendecirnos grandemente. Esta acción de primicias era una fiesta que celebraban los judíos y habían entendido el principio de dar las primicias y darle al Señor lo que le correspondía, porque en el cielo hay leyes que se activan cuando nosotros empezamos a obedecer y actuar sobre estas leyes. La mano de Dios se mueve no por caprichos, sino por acciones que nosotros hacemos en la tierra, y entonces la mano de Dios se mueve de forma magnífica e impresionante, de manera que podemos ser protegidos, bendecidos. Y cabe mencionar que a Dios no lo buscamos por lo que Él nos dé, como si fuera un trueque. Quiero aclarar que de alguna manera como hijos hemos entendido el principio de guardar los mandamientos, los estatutos del Señor, y que todo lo que hacemos debe ser con base a una cosa, que es el amor. Pero bueno, quiero platicarle 4 puntos y 4 consideraciones que nos puedan ayudar a preservar este principio que es las primicias. Y quiero mencionarle lo que dice la Biblia en Proverbios 3:9 y asentar este tema para que tú puedas aprender con base a la palabra de Dios que lo que estoy tratando de decirte es verídico. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 3:9. Dice la Biblia así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice la Biblia en Proverbios 3:9. Porque en verdad lo que estamos viendo aquí y lo que escribe Salomón en esta parte de honrar a Dios con nuestros bienes, los judíos lo habían entendido bien, que es uno de los principios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias representaba, recuerde, lo primero en el tiempo de las cosechas, antes de que se sembrara y empezaba a florecer ciertas semillas o ciertos frutos. Se ponía un listón rojo sobre cada primer fruto que se daba para que éste se consagrara a Dios Todopoderoso el resto de la temporada de siembras y de cosechas. Al tiempo de la cosecha, esta fruta, estos frutos se llevaban a los sacerdotes y de alguna manera de esta forma representaba una devoción y obediencia con Dios para no olvidarnos de Él. Entonces el primer principio que Dios nos manda en Proverbios 3:9 es obedecerle con base a esto. Y muchas veces la obediencia pues es un tanto difícil, porque de alguna manera tenemos que aprender a ver a Dios como Rey. A muchos nos han presentado a Dios como Salvador, y verlo en esta diferencia de Rey a Salvador, para muchos les es conveniente conocerlo solo como Salvador, porque la salvación es gratuita. La salvación de alguna manera no cuesta nada. La salvación es completamente regalada. Pero cuando vemos desde la perspectiva a Dios como Rey, cambian las cosas, porque tenemos que someternos a un reino donde hay exigencias, donde hay un camino de obediencia, y ver a Dios como Rey es otra cosa referente a que tenemos que entrar al plan de obediencia. Y por eso es que muchos creyentes no ha sido revelada esta parte de verlo como Rey para obedecerlo en todo lo que Él nos manda. Sabemos que las primicias, aunque son parte del Antiguo Testamento, pero cabe mencionar que no solamente Dios nos pide como tal el asunto financiero, sino pide un corazón completo, pide vidas completas, pide vidas en sacrificio vivo, santo y agradable. Y entonces, cuando Dios de alguna manera nos hace entrar a este plan de exigencia como Rey, porque al Rey se le honra, y el Salvador de alguna manera se puede percibir que es un Dios de gracia,
un Dios de bondad, como siempre también lo es el Rey. Es un Salvador, representa que todo lo merece el Hijo y que no hay ningún plan de exigencia mayor para poder llegar a otros niveles. Pero cuando vemos la perspectiva diferente en ver a Dios como Rey, representa, vuelvo a repetir, el sometimiento que tenemos que hacer en obediencia a este gran Rey. Es el número uno, ver a Dios como Rey en cuanto a lo que tenemos que darle. Y el número dos es que las personas generosas, en cuanto al tema de las primicias, piensan de forma diferente. ¿Por qué piensan de forma diferente? Porque cuando eres una persona adulta, entonces consideras que es más importante y más responsabilidad en lo que tú tienes que dar, en lo que tú tienes que recibir. Hay una diferencia, porque cuando somos niños siempre estamos esperando ver qué se nos va a regalar, por ejemplo, los fines de año. El fin de año estamos más empeñados en pensar y estar emocionados por qué se nos va a dar, y esto no está mal. Pero cuando eres una persona adulta y eres padre, los que somos padres me pueden entender en esto, que entonces estás buscando qué dar más que recibir, porque en el qué dar puedes considerar que vas a alegrar una sonrisa y una felicidad a aquel que está recibiendo el regalo. Por eso estamos más empeñados en qué voy a regalar que en qué voy a recibir. Ese es un pensar o es un pensamiento diferente a solo recibir. Por eso las personas generosas tienen otro tipo de mentalidad, porque ellos saben que con sus generosidades pueden alegrar la vida no solamente de Dios, sino la vida de sus seres queridos, y también pueden hacer cambios extraordinarios sobre la tierra. Entonces el número dos es que las personas generosas tienen pensamientos diferentes. Y el número tres, en consideración a las primicias, es que Abraham fue desafiado en dar lo que más amaba. Porque Génesis 22:2 dice esta parte, mira. Dice así, si tú lo consideras, yo lo voy a buscar aquí en la Biblia, y mira cómo Dios desafió a Abraham de esta manera. Dice así en Génesis 22:2. Dice así, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó sus asnos y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así que date cuenta que Dios siempre va a pedir lo que más amamos. Y aquí quiero entrar en detalle, porque una de las cosas en las que nosotros somos desafiados en nuestra fe es que en el lugar donde vivimos o en la casa que tú puedas tener como creyente, mira qué cosas Dios te ha dado. Y si ves que algo Dios te ha dado, son las cosas que dices, estas jamás podría yo alcanzarlas, jamás en mi vida, por más esfuerzos de trabajo, yo no podría haber alcanzado este logro o esta cosa material que de alguna manera me trae gratificación. Ahí se activa la fe. Pero si tú volteas a ver tu casa y ves que todo ha sido ganado con tus propias fuerzas, no es que esté mal, sino que tu fe necesita ser activada, porque también necesitas ver la mano de Dios de forma sobrenatural. Cuando nosotros podemos observar y hacer un análisis de todo lo que tienes, de tus bienes y de todo lo que tienes a tu alrededor. Y cuando tú observas, y si no observas algo que Dios te ha dado, es porque tu fe tiene que ser activada. ¿Cómo me doy cuenta que Dios me ha dado algo? Porque lo que Dios te da es inalcanzable. No puedes alcanzarlo en un año de trabajo, en un mes de trabajo. Simplemente Dios te lo da y te desafía a que le creas, porque las cosas que Dios te da son grandes. Escúchame, las cosas que Dios te da son grandes y magníficas. Y esas cosas que Dios te da son inalcanzables, porque Dios da cosas grandes y poderosas. Así que Abraham, de alguna manera, él sabía que su hijo jamás lo había podido tener porque era estéril. Esas son las cosas grandes, pero muchas veces dentro de las cosas grandes que Dios nos ha dado, son las que más amamos. Son las que a veces nos arraigamos a estas cosas grandes y decimos, es que esta parte es la que más amo. No sé, algo que Dios te ha dado. Y estas cosas que Dios te ha dado son las que más ponemos en nuestro corazón.
Creo que a Abraham le pasaba esto. Puso esto que jamás podría pensar que lo iba a tener, pero lo amó tanto de manera que Dios ahora se lo estaba pidiendo. Eso era lo más costoso, lo que Dios le había dado. Y Dios nos desafía a darle lo que más nos cuesta. Por eso Dios le dijo a Abraham, dame a tu único. ¿Cuál único si tengo dos? Abraham tenía dos hijos. Recuerde que tenía a Ismael y tenía a Isaac. Abraham pudo pensar, pues, ¿y cuál Dios en una plática tan común? Abraham, heme aquí, Señor, dame a tu hijo. ¿Cuál hijo? ¿Quieres al mayor? A tu único. ¿A tu único? ¿Cuál? ¿Al mayor? ¿A Ismael? Pero Ismael no porque no lo quisiera, sino porque Isaac era lo que Dios le había dado. Y esto era lo más costoso que Abraham tenía para podérselo ofrecer al Señor. Por eso Dios lo desafió y le dijo, dame a tu único. Y a veces esto es el reflejo, el ejemplo de que hay cosas que nosotros amamos tanto. Y Dios en este mes nos insta para que le demos lo que más amamos. Piensa qué es lo que más amas y cómo estarías dispuesto a dárselo al Señor. No le demos al Señor lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de nuestros recursos económicos, lo que nos sobra. No le demos a Dios lo que pensamos que es el sobrante, sino lo que más nos cuesta. Así que el punto número 3 puede instarte a que Abraham fue desafiado en lo que más amaba. Y el número 4 es que quiero invitarte a que comprendamos, y está aunado al 3, que es imprescindible el sacrificio. Es imprescindible el sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera tan necesario para poderlo llevar a cabo. No se puede dejar de tener, no se puede evadir. El sacrificio no lo podemos evadir. Es imprescindible que queramos decir, no quiero pagar esto, este alto costo. ¿Has escuchado la frase, mis hijos no tienen que sufrir lo mismo que yo sufrí? ¿Has escuchado esa frase? Porque como padres pensamos que yo ya sufrí como padre toda una vida en mi niñez, de joven, ahora de adulto, y yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo sufrí. De alguna manera está bien, pero Dios no piensa así. Porque Dios sabe que entre más alto pagues el costo, más entonces puedes recibir de Él. Porque Dios, su fundamento del cielo y su corazón es que tú pagues un alto costo por amarlo. Porque no podemos amar solamente a Dios por palabras. Yo siempre he dicho que a Dios no lo podemos amar con besos solamente. A Dios se le tiene que dar un alto costo de lo que verdaderamente decimos creer en Él. Amarle representa sufrir, tener las marcas del Evangelio, tener y dar más allá de nuestra posibilidad. Y entra entonces aquí el punto número 4, donde no podemos evadir el sacrificio. Uno de los problemas que yo veo en la palabra de Dios en cuanto a Caín y Abel en Génesis fue que la pelea de estos dos hermanos fue por un tema, y fue por el sacrificio. Fue por las ofrendas, porque uno quería tener el resultado del otro. Empezó a tener envidia porque quería de alguna forma que ganar el corazón de Dios sin pagar un sacrificio. Y entonces cuando vemos a la luz de la palabra que de alguna manera entre Caín y Abel hubo una disputa por los sacrificios, me lleva a considerar que el hermano que se convirtió en asesino no quería pagar el alto costo del sacrificio, por eso terminó aniquilando o matando a su hermano, para que de alguna u otra forma tuviera él mismo la gracia delante de Dios. Pero Dios no califica así. Dios califica al que tenga un alto y un mayor costo de sacrificio, y el cielo se abre sobre esa persona. Y Dios no se quedó así, porque después vinieron generaciones a sustituir a una persona que fue asesinada por un hermano que estaba en disputa por la ofrenda. Y esa es la analogía entonces de que no podemos evadir el sacrificio. Abraham no podía evadir el sacrificio, él no negoció con Dios. Date cuenta que intercedió por un pueblo en Sodoma y Gomorra, por gente impía. Pero la pregunta es, ¿por qué no intercedió por su hijo que estaba siendo también pedido en sacrificio? Porque Abraham sabía que no podía negociar con Dios la parte
del camino del sacrificio. Por eso dije que es imprescindible que nosotros como creyentes queramos negociar y no pasar por el camino del sacrificio. La otra vez te enseñaba que cuando nosotros queremos llegar a cosas mayores, tenemos que pagar siempre el camino del sacrificio. No hay una empresa exitosa si no hay sacrificio. No hay una vida próspera espiritual si no hay sacrificio. No hay título si no hay sacrificio. No hay entonces cosecha si no hay siembra con sacrificio. No hay paga a fin de semana si no hay sacrificio en tu trabajo. No hay entonces bendición de Dios si no pagamos a Dios lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué nos pide? Obediencia. Nos pide el corazón. Aunque primicias no precisamente representa lo financiero, que tiene que ver, pero Dios nos está pidiendo lo primero de todo. Lo primero de tu tiempo en el día, lo primero de tus primeras horas en el día, lo primero de tu economía. Y este mes de enero es por eso que queremos arrancar con esta parte de darle a Dios lo que le corresponde. Por eso la Biblia dice en Salmo 50:14, y me llama la atención esta cita porque dice así esta palabra, mira, Salmo 50:14, dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando lees esta parte de la escritura te das cuenta que Dios está diciendo, paga tus votos. El salmista David sabía, el salmo de Asaf, el salmo 50 que lo escribe Asaf, era un salmista. Asaf entiende de alguna manera que era imprescindible no pagar a Dios lo que él estaba pidiendo. Por eso te dije que el primer camino de la salvación como creyentes es fácil, pero cuando empezamos a considerar a Dios que ahora nos está exigiendo más santidad, más obediencia, más integridad, subir más arriba, pagar el sacrificio, representa entonces que entras a una dimensión donde ahora lo ves como rey, porque sus exigencias, lo que Dios está pidiendo es todo. Y entonces Asaf entendía y por eso decía en esta sección, sacrifica a Dios alabanza. La mente judía, cuando ve esta palabra de sacrificio, entienden que es desvivirse por esto, es darlo todo. Sacrifica a Dios alabanza. Y cuando entonces podemos ver este tema de sacrifica alabanza, por eso lo siguiente es, y paga tus votos al Altísimo. Representa entonces que vamos a hacer todo lo mejor para Dios. Y por eso el 15 ahora tiene la recompensa de que aquellos que han entendido el camino del sacrificio y no lo evaden, no toman atajos. Es que el ser humano siempre ha querido lo más fácil. Siempre quiere la salvación de gratis, la leche de liconza de gratis, los bonos del gobierno gratis. Quiere que le den el pasaje del RTP gratis. Quiere que le den el metro gratis. Quiere que el patrón le pague los días gratis sin trabajar. Quiere que el gobierno le pague despensas, que le pague becas, que le pague esto. Y de alguna manera nuestra cultura nos lleva a cruzarnos de brazos y a que todo lo merecemos. Y a veces no es así, porque Dios está diciendo, sacrifica alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si nosotros hacemos un análisis de qué hemos pagado por Dios, te aseguro que entonces podamos analizar en qué dimensión me encuentro como hijo de Dios para considerarme obediente a sus mandamientos, pagando a Dios siempre nuestros votos. Por esa razón te invito y te insto para que entonces analicemos nuestra vida y consideremos entonces que el cristianismo y lo que decimos ser como hijos de Dios sea una realidad, cumpliendo lo que dice Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga a Dios tus votos. Entonces me quedo precisamente con el número 4. Es imprescindible el sacrificio. Paga tus votos al Altísimo. Y que este año 2022 sea un año de bendición para ti, pero no porque yo lo dije, sino porque tus acciones llegaron a memoria de Dios para que el cielo se abra sobre ti,
por lo que tú estuviste dispuesto a hacer, a modificar y a mover la mano de Dios y a mover leyes espirituales que te bendicen. A lo mejor puedas decir, pero es que yo no necesito nada, todo lo tengo. Pero revisa bien y vas a ver que siempre en la vida tenemos alguna faltante. Si tienes dinero, bueno, qué bueno. Si tienes trabajo, qué bueno. Si tienes abundancia financiera, qué bueno. Pero recuerda que todo eso no es la felicidad. Quizás falte felicidad familiar, felicidad con los hijos. Quizás falte tiempo para que salgas con ellos a disfrutar de un helado. Quizás falten cosas que no tienes y es donde Dios quiere bendecirte en su totalidad. Bendición de lo que tiene precio y de lo que no tiene precio, porque hay cosas que no tienen precio. Y la bendición de Dios no es la que entristece, no es la que añade tristeza. Dice que la bendición de Dios es la que te hace prosperar, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así que espera del Señor lo mejor, tomando acciones congruentes, acciones de sacrificio. Si podemos analizar, honrarlo y reconocerlo como rey número 1. Número 2, las personas generosas piensan de diferente manera. Y número 3, Abraham fue desafiado en lo que más amaba. Y número 4, es imprescindible el sacrificio. Mantén esta mentalidad y verás que Dios te va a dar todo lo que necesites. Mantén esta mentalidad y entonces Dios te dará bendición abundante. Y te dará entonces este recurso del cielo que tú tanto necesitas. Dios es bueno y ya nos dio todo lo gratuito. Ahora vayamos por cosas diferentes y cosas mayores. Te desafío en este año para que entres a esta dimensión de bendición. Hermanos, les desafío para que entremos entonces a este parámetro y movamos la mano de Dios, no por un capricho, sino por obediencia a nuestro Rey y por amor. Así que te dejo con estas palabras, quédate bendecido y llénate de Dios en oración y recibe un abrazo fuerte y sigue adelante con nosotros, que seguimos trabajando. Edificad porque yo estoy contigo, trabajad porque yo estoy contigo y hagamos iglesia. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y recibe un gran saludo y un gran abrazo de parte de mi esposa Tere y de mi familia. Gracias y hasta la próxima. Bye. Venga, lo que venga.